Atención, señoras y señores. Hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir. Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación. Ahora un encargado les abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren. Sigan sus indicaciones, por favor. ¿Qué pasa? Pues un señor que se ha tirado a la vía y lo hemos atropellado. Vamos, sigan. Sin mirar a la vía, aquí no hay nada que ver. Vamos, por favor, adelante. Salgan por ahí por el fondo. Venga, que se ha tirado a la vía. Salgan por el fondo, no miren a nadie. Venga, hombre, no sean morbosos. Disculpen las molestias, muchas gracias. Esperen sentados en el andén que os voy a contar una historia, porque sin ser morbosos, a veces es necesario mirar a la vía. Empieza Quiero contar tu historia. Ante el micrófono, Valeria Surchis. Minor adaptation, the hypotenuse, the radius, the legs will give you y and x, and stationary is a point. Querida audiencia, por fin he logrado volver. Y aquí estoy lista para contaros historias, lista para volver a este fascinante mundo del podcasting que me ha faltado como el aire, os lo juro. He pasado unos meses bastante duros, familiares y también de búsqueda de algo que tenía dentro de mí, de mi interior. He vuelto a ser fuerte, he vuelto a ser motivada, he vuelto a ser la que era yo antes de toda la mierda que he vivido, los traumas y todo. Y me he vuelto a conocer, me he vuelto a descubrir, estoy menos cohibida, estoy mucho más feliz. Y os pido perdón y espero me perdonéis y espero que esta nueva temporada sea diferente, sea chula para vosotros y espero no dejaros nunca más. Voy a dar un pasito atrás. Había cambiado el formato del podcast, los últimos 3 episodios había hecho un pequeño magazine y, siendo realísticos, no puedo llevar un magazine. Hago esto sola, así que es demasiado complicado. Tardaría mucho y no quiero tardar tanto tiempo en proponeros nuevos contenidos. Así que se vuelve al formato de antes, pero como habéis visto, con una nueva sintonía que viene de mi peli favorita Tesis de Amenábar. Y el nombre del podcast lo dejaré así. Quiero contar tu historia magazine. ¿Por qué? Porque pondré cuentos, pondré otras píldoras y otras cosas dentro. Así que va a ser un contenedor donde encontraréis el episodio principal de Quiero contar tu historia y varios contenidos extras. Habrá gente que preguntará, pero esta muchacha sabe hablar rápido. Por supuesto, y no sé por qué hablaba tan lento en los programas anteriores. Pero bueno, quizá siempre la justa medida, ni tan rápido, ni tan lento. Empezamos nueva temporada y espero os guste. Yo estoy súper feliz de volver y os pongo otro trocito de mi peli favorita. Escuchad y luego lo comento. Solo son esquemas. Ya, pero me gusta cómo lo está enfocando. Sobre todo teniendo en cuenta lo delicado del tema. En estas cosas lo usual es caer en el morbo fácil. Pero usted está siendo muy objetiva. ¿Por qué te interesa la violencia? Pues porque la violencia es algo cotidiano en el cine y la televisión y nos estamos acostumbrando demasiado a ella. ¿Y? Me preocupa. ¿Por qué? Pues porque no me gusta la violencia. ¿La rechazas? Claro. ¿Siempre? Sí. Pero la violencia es también algo innato en todos nosotros. No podemos estar siempre censurando las películas. No, pero el realizador debe ser consciente de lo que hace. El realizador no debe hacer otra cosa que lo que el público le pide. Es el principio básico de cualquier espectáculo. Y una mierda,
Con perdón, pero estoy tan harta de escuchar podcasts o de ver programas donde solo se busca el morbo y el sensacionalismo, que no. Por eso estoy de acuerdo que estas temáticas, aunque no ganes dinero, ni fama, ni seas el mejor de los rankings de True Crime, estas cosas hay que tratarlas con cariño, respeto, objetividad y sin morbo. Pero eso sí, hay que mirar a esa vía donde está el cadáver. ¿Por qué? Porque la mente humana es el más grande de los misterios. Siempre lo he dicho. Por eso yo hago un podcast así. Porque me interesa la mente humana y no la violencia, que rechazo como la protagonista, Ángela, de mi película favorita, Tesis. Y oye, no estoy diciendo que yo sea la mejor en esto, en absoluto. Y hay muchísimos podcasts donde se tratan estas temáticas con mucho gusto y con mucha sensibilidad. Decía, en general, los productos estos que son más, más comerciales, pongámoslos así. Y después de esta extensa charla, que espero no haberos aburrido, solo que hacía mucho tiempo que quería hablar con mi querida audiencia, pues pasemos a empezar este programa, pasemos a empezar la nueva temporada del podcast Quiero contar tu historia. Pero antes os dejo una canción que escribí yo y que canto yo con el grupo punk de Madrid que se llama Sagrada Familia, que en sus inicios tenía a esta servidora de voz, pero luego tuve la bonita y súper guay idea de dejar mi puesto a un cantante punk de verdad, una leyenda del punk, Monje de Larsen. Y siguen ellos sin mí, pero siguen con varias canciones que escribí yo. Y esta es mi favorita, y está en el disco que salió, la canto yo. Y esta canción la escribí cuando yo estaba harta de todo. Quería cambiar, quería soltar lastre. Yo solo que en lugar de decir soltar lastre lo llamo dejando cadáveres. Y nada, con un mensaje para todas las personas que piensan no valer o que no pueden vivir la vida según su verdadera personalidad porque se cohíben, porque piensan ser diferentes o no ser como todo el mundo quiere y pretende que sean. Así que hay que soltar lastres, hay que dejar cadáveres y hay que ser uno mismo. En fin de cuentas, hay que hacer la cosa que da más miedo en la vida, tener valor de ser uno mismo. Es complicado, es súper difícil, nos da mucho miedo, pero hay que hacerlo para ser libres de verdad. Espero no os moleste mucho, el tipo de música es música punk, sé que no a todo el mundo que escucha mi podcast le pueda gustar, pero no pasa nada. Pasar adelante si no la queréis escuchar y luego empezamos. I'm
Temporada 7, episodio 1. Actos macabros en la historia. Un repaso a la maldad humana a través del tiempo. Con Johnny Bell. Bien, empezamos esta nueva aventura y cuando estuve dándole al coco para saber cuál podía ser el argumento para empezar esta nueva temporada que pudiese ser interesante, pues me acordé que en mis manos tenía un libro que compré en Navidad, creo, que pero no había tenido tiempo de leer. Compro muchos libros, sobre todo si conozco los autores. Tengo la suerte inmensa de conocer a muchísima gente que tiene una creatividad increíble, que hacen podcasts, que escriben libros, artículos de revistas y vamos, con esta suerte no podía en absoluto dejar de lado este libro. Pero no va a ser una reseña del libro, en absoluto, no es esa mi intención. Mi intención es empezar esta nueva temporada con unos casos, llamémoslos así, aunque no me guste llamarlos casos, que vienen recogidos en este libro. Además, por mi sorpresa, que no lo sabía claro antes de empezar el libro, vi que había recogido él también muchos casos que me han interesado a mí y que yo os propuse en su momento. Como por ejemplo El asesino BTK, que podéis escuchar en la temporada 6, episodio número 5. Las brujas de San Fernando, que lo podéis escuchar en la temporada 5, episodio 4. La fotografía post-mortem, que podéis escuchar en la temporada 4, episodio 8. La historia del pequeño George Stinney, que podéis escuchar en la temporada 2, episodio 2. Y bueno, y algo más. Pero os dejo a vosotros la habilidad de encontrarlos. La persona que ha escrito este libro tiene mis mismas inquietudes, sobre todo una: entender si el ser humano es malo o bueno por naturaleza. Una pregunta del millón, porque hay siglos de investigaciones filosóficas y elucubraciones sobre esta temática. ¿El ser humano es bueno o es malo? El ser humano aprende de la historia. Eso es lo que busca Johnny Bell en un viaje fascinante a través del tiempo. En este programa he elegido dos casos que me interesaban, que uno que ya lo tenía en mi lista de casos interesantes y otro que no lo conocía y me pareció de verdad súper importante divulgar. Y luego habrá algún extra por cortesía de Johnny Bell, pero no hay cosa mejor que os lo cuente el propio autor. Adelante, Johnny, cuéntanos algo de ti y cuéntanos algo de este precioso proyecto, antes de pasar a contaros esas historias. Bueno, pues hola, muy buenas Valeria y oyentes y familia de Quiero Contar Tu Historia. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues yo soy Johnny Bell y la verdad que muy contento, muy ilusionado, la verdad que estoy feliz y muy agradecido sobre todo a Valeria por haber querido contar conmigo para ser parte de un programa de este podcast que me declaro fiel oyente y fiel seguidor desde que me empezó a interesar el mundo del misterio, de la criminología, la crónica negra. Siempre he seguido Quiero Contar Tu Historia y para mí ha sido un tremendo honor que Valeria me haya pedido que os grabe un poquito de viva voz para hablar de mi nuevo trabajo, de mi nuevo libro, y que además creo que va a abrir programa después de un pequeño parón, de un pequeño momento en dique seco. Creo que va a abrir hablando de mi libro, va a hablar un poquito sobre él, porque me consta que lo ha leído. Estuve hablando con ella, me dijo que le gustó mucho, pero bueno, eso se lo dejo a ella. Yo he venido aquí para explicaros quizá un poquito sobre lo que no... Como vosotros como lectores, si compráis mi libro, Actos Macabros en la Historia, pues todas esas cosas que quizá no sepáis o que no os queden muy claras. Bueno, para empezar, deciros por qué me decidí
a escribir este libro. Y es que todo esto se fraguó hace ya por lo menos 2 años y medio. Estuve cerca de año y pico escribiéndolo, documentándome, preparándome, y el libro lleva en el mercado, pues eso, no llega todavía al año, pero casi. Y la verdad es que yo pasé una época un poco convulsa, un poco mala, estaba enfadado con la humanidad, estaba enfadado con todos. También fue en un momento que parece que cuando se dice que el perro flaquea todos son pulgas, ¿no? ¿Verdad? Hay un dicho así parecido. También era un momento en el que yo encendía la tele, todo eran malas noticias, todo era cosas grotescas, cosas que hacían pensar que el ser humano realmente no merece vivir en el planeta en el que estamos jodiendo el planeta, nos estamos jodiendo los unos a los otros, somos viles, somos egoístas, somos criminales, somos asesinos. Perdonad por generalizar, pero yo en ese momento lo veía todo negro, lo veía todo oscuro y estaba cabreado. Realmente incluso mi círculo más cercano de familiares, amistades y demás me decían que estaba muy cabreado con el mundo, que estaba siempre de mal humor y de mala leche. Así que decidí hacer una pequeña vía de escape, que para mí escribir siempre ha sido terapia, siempre me ha relajado, siempre me ha mantenido con mis propios pensamientos, con mis propios fantasmas, y se me ocurrió una idea de base. Se me ocurrió poner al ser humano como telón de fondo y decir, vamos a ver, el ser humano como tal, como Homo sapiens, ¿es malo, es vil por naturaleza o nos hemos vuelto así por causas externas? Bien pueden ser el sitio donde nos ha tocado vivir, la época en la que nos ha tocado vivir, la fe, las creencias, los movimientos sociales a los que estamos sometidos cada una de las personas. Y dije, me voy a embarcar en un viaje principalmente para mí, para un viaje terapéutico para mí, para saber si realmente el origen de la maldad humana. Y así surgió el germen para hacer este libro, para hacer este Actos Macabros. Me acuerdo que asistí a una conferencia, y que me perdone la ponente, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, era una mujer, era una chica, una experta en temas de Perú. Y ella nos expuso que antiguamente hacían unas matanzas rituales en las que acababan con la vida de un montón de personas, y se habían encontrado hallazgos, habían excavado y había un montón de huesos de una de esas matanzas. Y alguien preguntó, alguno de los asistentes preguntó o dijo, bueno, sí, pero eso eran otros tiempos o eran otras creencias. A lo que esta ponente cambió la diapositiva y nos expuso una matanza que había habido creo que fue en el año 2021 o 2022 o por ahí, o 2020, no recuerdo, pero bueno, muy actual. Y dijo, las mismas matanzas o las mismas creencias o el mismo ritual que se hizo hace 100 años o hace 200 años se ha llevado a cabo en la actualidad. O sea que quizá el ser humano no ha aprendido tanto en el pasar de los tiempos, o quizá es que ese tipo de creencias se han mantenido a lo largo del tiempo. Ese fue también un clic, un detonante que me hizo avanzar en la premisa de escribir mi libro. Y dije, vale, pues me voy a ir desde la prehistoria hasta el 2023, hasta el presente actual, y me voy a ir por todos los continentes. Voy a visitar América, voy a visitar África, cuna de la civilización, voy a visitar Europa, Asia y Oceanía. Voy a irme por todo el globo recopilando casos macabros, actos. Al principio iban a ser rituales. Como me dio la idea la chica esta con los rituales de Perú, al principio este libro se iba a llamar Ritos Macabros. Todo lo que os estoy contando creo que prácticamente no lo sabe nadie, ¿eh? Me estoy desahogando, me estoy volcando con vosotros porque me apetece que tengáis ese valor añadido por si decidís a comprar mi libro, porque sepáis en lo que estaba pensando. Así que me estoy volcando y me estoy sincerando con todos vosotros. Al principio este libro se iba a llamar Ritos Macabros, pero se me quedaba corto. Empecé a ver que había algunos actos que no necesariamente tienen que ser ritos, porque un rito implica una ceremonia, implica una creencia, normalmente religiosa, chamanística, una creencia mágica, el pensamiento mágico, que de eso también hablo bastante en el libro, pero no me quería quedar solamente ahí, porque hay otros actos, y ya entramos en materia, que por ejemplo, la trepanación consiste, y se ha hecho en todos los continentes, se ha hecho en China. Yo me recreo más en la trepanación inca de los pueblos mesoamericanos, que consistía en abrir con un rudimentario berbiquí un agujero en el cráneo para liberar presiones,
para cuando alguien sufría jaquecas o males en la cabeza, sufría presiones, se creía que estaba muy enfermo, pues abrían agujeros en el cráneo para... Ellos trataban de liberar esa presión y ese mal. Entonces, eso realmente no es un rito. Eso es un precursor de la medicina moderna. Eso es medicina. No deja de ser algo macabro porque había una gran posibilidad de morir. Porque antiguamente, pues evidentemente no había ni antibióticos, no había anestesia, todo se hacía de una manera muy, muy arcaica, y que te abran el cráneo para dejar un agujerito y el cerebro al descubierto, pues no deja de ser algo oscuro, algo truculento, algo macabro, pero no es malo porque el fin con el que se hacía era el de curar, era el de sanar. Entonces, bueno, y de hecho, lo explico en el libro, hemos podido tener hasta nuestros días, hemos descubierto sujetos que han estado expuestos a trepanación y que luego se ve cómo el material óseo del cráneo se ha regenerado un poquito, lo que nos da muestra a que esa persona ha seguido viva, ha seguido con su vida y se ha regenerado un poquito, luego ya fallecería por lo que fallecería, pero las trepanaciones servían y ayudaban. Entonces, no sé si me estoy enrollando demasiado, pero lo que quería exponer o lo que quería traer era saber, este viaje que yo he iniciado y que espero que vosotros os interese también, es saber si el ser humano es malo por naturaleza o le vuelven malo las condiciones externas. Para ello, como digo, pues he traído temas tan dispares como por ejemplo lapidaciones, la quema de brujas del 1600 y demás. He traído el tema de guerra. El tema de guerra es el último capítulo del libro. No quería ahondar en guerras mundiales, guerras civiles, porque me parece un tema muy manido que todos barajamos, todos los tenemos en mente, y no quería meterme ahí. Pero realmente cuando acabé de escribir el libro es cuando estalló el conflicto del Donbass, aunque el conflicto del Donbass ya llevaba varios años, de puertas para adentro, que no era tan mainstream, no interesaba a la gente, pero bueno, cuando estalló la ofensiva rusa fue cuando estaba terminando el libro, así que el último capítulo decidí que se llamara Guerra y le dedico unas palabras al conflicto del Donbass, evidentemente, pero no me quedo ahí, porque parece que ahora ya nos hemos sosegado un poco, pero en esos meses solamente se hablaba de la guerra. Y creo que es un tema que todavía va a volver a estar en actualidad porque esto no ha acabado para nada, pero bueno, parece que ahora nos interesan otras cosas más. Y lo que hablo en este capítulo es que sí, que la guerra es fea, está muy mal, nadie debe invadir a nadie, pobrecitos, el pueblo ucraniano, toda la solidaridad con ellos, pero también expongo que actualmente entre batallas, escaramuzas, pequeñas guerras y grandes guerras hay más de 150 activas en el mundo. Ahora mismo, mientras me estáis escuchando, no recuerdo bien si eran guerras 14 o 15, no manejo ahora mismo el dato, y ya digo, entre conflictos más de 150. Entonces en ese capítulo expongo uno por uno todos y cada uno de los conflictos que hay en el mundo. Y al final hago un cálculo estimado de las muertes, de las bajas anuales que se pueden dar con todas esas batallas y todas esas guerras. Si queréis saber el número, os diré que os van a helar la piel. Esta es un poquito la tónica que he decidido seguir con mi actos macabros. Como digo, se divide en continentes, América, y pongo unos 10 actos macabros que he ido recopilando. Asia, otros 10. América, Europa. En Europa es cuando más cerca nos sentimos y cuando algunos casos nos van a tocar más de lleno, porque no es lo mismo hablar de un asesino en serie de América, de Wisconsin o de vete tú a saber dónde, que parece que, bueno, lo vemos en las noticias. Incluso algunos asesinos seriales nos pueden provocar cierto morbo, cierto interés, como Jeffrey Dahmer, como, bueno, Ted Bundy, ya sabéis. No es lo mismo eso a que te cuente actos oscuros, actos macabros que se han llevado aquí en nuestro país y con gente con nombres y apellidos que pueden ser tus amigos, tus vecinos. No todos son crímenes de sangre, pero muchas veces me gusta exponer en este libro algún acto macabro, me gusta ponernos a nosotros como lectores y a mí como escritor, me gusta poner un espejo en el que mirarnos y el reflejo que nos da ese espejo pues quizá no sea del todo el que queremos ver, porque algunos actos macabros, que ya digo no tienen nada que ver con delitos de sangre, pero no dejan de ser macabros, son cosas tan cotidianas que las ha podido hacer tu propio primo, tu hermano, tu padre, tu madre, tú mismo. Hablo un poco de cómo nos hemos comportado en la pandemia. Hay un capítulo que se llama Desabastecimiento. Hablo de esos comportamientos en la cotidianidad que quizá todo el mundo o prácticamente todo el mundo hace en su día a día y no nos damos cuenta que estamos perjudicando al de al lado. Ese comportamiento, ¿verdad? El ser humano es una especie que necesita vivir en comunidad, necesita agruparse. Desde que evolucionamos, desde que nos autodomesticamos, necesitamos vivir en compañía, necesitamos los unos de los otros, pero también hablo de que en el momento de la verdad es mucho más
socorrido, o mucho más fácil, decirlo así, mirar por uno mismo, mirar por mí y si acaso por mi familia, y luego ya miraré por los demás, aunque ese comportamiento también sea oscuro y sea macabro. Entonces, bueno, este libro trata pues todo ese tipo de cosas. Hablo de dictadores, hablo de rituales, del pensamiento mágico, rituales que se hacían, se siguen haciendo en otros países, crímenes de guerra, asesinos en serie, evidentemente no podían faltar. Hablo de curiosidades. Hay algún capítulo que quizá os sorprenda porque es una canción que es muy conocida, pero muy poca gente conoce el trasfondo oscuro que tiene esa canción. Y en definitiva, no quiero ser muy pesado, pero lo que he tratado es hacer capítulos cortos, apenas 2-3 páginas, poniendo siempre fuentes, poniendo siempre donde he recopilado todo. En muchos de los casos me he ido al propio sitio. Hablo del zoológico humano belga, viajé hasta Bélgica, me fui hasta la base del Atomium, estuve en el sitio donde se realizó un zoológico humano en el 1959 para ser más exactos. En los 60 tuvieron las autoridades belgas en la feria de muestras, que parece algo, ¿verdad?, modernista, parece algo muy de ahora, muy de ya, pues tuvieron a bien hacer un recinto y traer a gente de las colonias del Congo, encerrarles, vestirles con trajes típicos, que ellos pensaban que eran típicos, y ponerles ahí para que millones de turistas fueran, sacaran su entrada y tuvieran potestad de insultarles, de mirarles como si fuera un zoo. De hecho era un zoo, de tirarles cacahuetes. Hay imágenes muy sobrecogedoras de gente riéndose de niños en taparrabos, ¿verdad? Bien, y como decía, he tratado de hacer capítulos cortos, no ahondar demasiado en cada caso, exponerlo bien para que se entienda, pero dejaros al lector con el gusanillo, por si queréis, por si os apetece meteros más de lleno en aquel tema, pues este es un inicio, os tiro la mano para que la recojáis vosotros y sigáis investigando de cada tema. Tampoco son casi 50 temas, perdón. Tampoco podía extenderme demasiado en cada uno porque si no me iba a salir un tocho de cuidado. Y no sé qué más. Ah, sí, quería comentaros que al final de cada capítulo me gusta poner una reseña literaria, un libro o varios libros que hablan sobre ese tema para que, pues por lo mismo, para que podáis entrar al detalle, y luego una reseña de cine, alguna película o alguna serie que tenga que ver con el tema a tratar. Así pues, podéis leer el caso, os sorprenderá, y luego podéis ahondar más en ello viendo, pues bien, una película de ficción o un documental o una serie, que sea un valor añadido. Y poco más quería contaros, no quería tampoco excederme en el tiempo, no quiero ser pedante, no quiero ser pesado. Si os interesa este tema, pues deciros que se está preparando algo. No puedo de momento hablar mucho, me tienen los labios sellados en editoriales y tal, pero solamente deciros que estéis muy atentos tanto a este podcast, a Quiero Contar Tu Historia, como a mí, a Johnny BL, porque pronto, muy pronto, si os ha gustado este libro, si os gusta el tema, si queréis saber más sobre el hombre, sobre actos macabros, sobre la maldad humana, no puedo decir nada, solamente que estéis atentos porque se está preparando algo, y lo digo con conocimiento de causa y con mayúsculas, y lo rotulo, que va a ser histórico, ¿vale? Hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo decir. Y nada, agradecer a Valeria el voto de confianza, el haberme abierto los micros de su gran podcast, y deciros que nos seguimos escuchando en las ondas, y que este viaje no solamente ha sido un viaje para mí, creo que ha sido un viaje de aprendizaje para el autor y para los lectores, y este viaje no ha hecho más que empezar. El ser humano no es blanco ni negro, el ser humano es muy gris, entonces voy a seguir investigando, voy a seguir tratando de desentrañar la moralidad humana, si somos malos, si somos buenos, si somos viles, si somos egoístas, qué es la maldad. Así que este libro es un comienzo y es la punta de la lanza. Me despido de todos vosotros, nos escuchamos cuando queráis, y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado. Chip inside her head gets switched to overload. In 1979, the Boomtown Rats single I Don't Like Mondays was number 1 in 30 countries worldwide. 1979. El sencillo de Boomtown Rat, I Don't Like Mondays, fue número 1 en 30 países en todo el mundo. The song was inspired by this 16-year-old girl, Brenda Spencer.
La canción fue inspirada por esta chica de 16 años, Brenda Spencer. On a Monday morning in January 1979, Brenda Spencer started shooting from her house into the primary school across the street, killing 2 adults and injuring 8 children and a policeman. When asked why she was shooting, Brenda declared, "I don't like Mondays." Un lunes por la mañana, en enero de 1979, Brenda Spencer empezó a disparar desde su casa a la escuela primaria que estaba enfrente de su casa, al otro lado del arroyo, matando a 2 adultos, hiriendo a 8 niños y a un policía. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, contestó: "Odio los lunes". Encontramos esta historia en el capítulo titulado "No me gustan los lunes", a página 100, que empieza así. Año 1979. La historia que estáis a punto de leer ocurrió un lunes 29 de enero y los hechos acontecieron en San Diego, California. Es uno de estos casos que conmocionó a todo Estados Unidos por la crueldad y la incertidumbre que provocó entre todo el mundo. Aún a día de hoy, se sigue tratando de trazar un perfil psicológico que desvele lo que estalló en la mente de la joven Brenda Ann Spencer para que se decidiera perpetuar la matanza que finalmente llevó a cabo, aunque se han ido desvelando varios precipitantes que pueden servir de explicación. Esto es lo que nos cuenta al principio del capítulo Johnny Vele, porque nosotros siempre necesitamos tener una explicación para tanta maldad. No podemos entender por qué la gente hace este tipo de cosas. Y sobre todo, ¿alguien cree que de verdad se puede matar solo porque a uno no le gustan los lunes? Esta frase suya fue muy famosa, pero no fue la única. Dijo que se divirtió muchísimo, que se estaba aburriendo y que para ella esos niños parecían unos patos en una charca. Así que se divirtió mucho a cazar patos, porque a ella le gustaba mucho disparar. No disparó con una escopeta cualquiera. Era un fusil semiautomático Ruger 10-22, calibre 22, con mira telescópica y 500 municiones. Tenía muy buena puntería y ese regalo, ese arma, fue un regalo de su padre por Navidad. Ella quería una radio. Le encantaba disparar a los animales, disparaba a los pájaros y ese tipo de actividad era su única diversión. Hacía mucho que fantaseaba con la muerte, pero con la muerte en el sentido de procurarla a los demás. Y ese día, probablemente, era un día para ella muy aburrido. ¿Y por qué no hacer lo que estaba ya en su fantasía? Y no solo se divirtió mucho en disparar, siguió divirtiéndose mucho también cuando la policía intentó atraparla. Se atrincheró en su casa y no quería salir. Salió después de 6 horas cuando le concedieron una hamburguesa de Burger King que había pedido en la negociación. Hablemos un momento del fusil, regalado, como dije antes, por su padre en la Navidad de 1978, cuando su hija realmente había pedido una radio para pasar el tiempo y vencer así su aburrimiento. Quizá si esta chica hubiera tenido una radio, esto no hubiera pasado nunca. ¿Qué opináis? Hablando de su padre, además de no saber elegir bien los regalos, se cuenta por ahí que el padre, sabiendo de la tendencia autodestructiva de la hija, le regaló el fusil para que ella se suicidase, pero nada cierto, son rumores. Era un alcohólico y vivía junto a su hija en condiciones pésimas. Dormían, por ejemplo, juntos en un colchón tirado por el suelo en el salón, con mucha basura y una situación insalubre. Brenda tenía una conducta antisocial, una baja autoestima, detestaba su apariencia porque era pelirroja, porque era muy delgada, blanca y porque tenía unas gafas enormes debido a su miopía. No se encuentran en la red informes psicológicos que puedan darnos más motivaciones, entre comillas, o un perfil más detallado. Se sabe pero que los psiquiatras detectaron en ella una lesión en el lóbulo temporal que
provocaba su agresividad debido a un accidente en bicicleta durante su niñez. Podemos estar tranquilos, pues ya tenemos un justificante. ¿Esto vosotros creéis que justifica un tiroteo, una matanza así, que fue precursora de todas las matanzas que luego hubo y esperemos no haya más en las escuelas? Puede ser que la motivación sea solo una falta enorme de empatía, producto de una falta de amor, puede ser, ¿por qué no? O también podemos pensar que esta matanza fue fruto solo y exclusivamente de una gran maldad. How you feel about this? You've been in prison for quite a while. You killed 2 people. Again, you wounded 9 others. How do you feel about this? I'm very deeply sorry I did it. I didn't have a right to do that to those people. Chip inside her head gets switched to overload, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold, and he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot the whole day down. The telex machine is kept so clean, and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16, ain't that peachy keen? Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot the whole day down, down, down. Shoot it on down. And now the playing stopped in the playground now. She wants to play with the toys a while. And school's out early, and soon we be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die, oh, and the silicon chip inside her head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot
George Gordon Byron, conocido como Lord Byron, revolucionario y poeta del movimiento del romanticismo británico, dijo una frase histórica: más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Un dicho que luego también se puede decir de la forma más conozco al hombre, más quiero a los animales, que es un dicho que se refiere a la confianza y respeto que depositamos en nuestros animales porque creemos que nos aman de un amor inmenso y que nunca nos abandonarían, como hace la especie humana, en una sociedad cada vez más consumista y menos humana. ¿Qué diría un animal si pudiese hablar de nosotros como especie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, por Dios, Trasgu. Para quien no sepa de mi audiencia quién es Trasgu, Trasgu es un gato. Es el gato del podcast La Catedral Atroz. Un tipo muy sabio. Escuchemos qué opina él de nosotros como especie. Como especie sois todos unos hijos de puta. Bueno, Trasgu, ¿están así sin pelos en la lengua? ¿Así me lo sueltas? Bueno, tonto sí que es el ser humano, ¿eh? No, nunca aprende de sus errores, ni de la historia. Es que sois una raza de malitos. No os libráis ninguno. Pero, ¿cómo no morís todos cada semana? Así que, Trasgu, dime tú, que yo confío más en ti como animal que eres que en la especie humana. ¿Crees que podremos hacer algo bien o no? ¿O como dice la inteligencia artificial, para salvar la especie humana habría que eliminar el peor problema de la especie humana? O sea, la misma especie humana. No sé cuántas señales más necesitáis. Y este era Álvaro Gil, el magnífico creador de La Catedral Atroz, podcast que os recomiendo escuchar, solo para estómagos fuertes y fines ironías, en iVoox Original. A él dedico este episodio, dándole las gracias por haberme dado la fuerza y el empuje que me faltaba para grabarlo. Seguimos con otra historia, pero esta vez cortesía del mismo autor, que nos ha cedido la ficción sonora del capítulo titulado Prohibido adoptar hasta después de Halloween, narrado magistralmente por Alberto Hernández Valle, autor de otro gran podcast de la familia Original titulado Hombres de Negro. Como dije al principio, tengo la inmensa suerte de conocer a personas tan creativas y con tanta pasión que en este mi humilde regreso al micrófono quiero daros a conocer, si es que no los conocéis todavía. Como dice Álvaro Gil en su Catedral Atroz, es que somos legión. Prohibido adoptar hasta después de Halloween. Año 2018. De siempre es sabida la mala fama que tienen los gatos negros y toda la mitología que se les atribuye. Mal de ojo, malos augurios, brujería, premoniciones de muertes futuras, en fin, toda una ristra de prejuicios que se remontan hasta la Edad Media, donde tener un gato negro de compañero en el hogar podría suponerte una acusación formal de brujería. Esto es una lastra que les persigue en ciertos territorios europeos, ya que en otras zonas, como por ejemplo Egipto, el gato siempre ha sido bien visto e incluso considerado sagrado y motivo de esfinges y tallas con su figura para la posteridad. El culto de Bastet, la diosa con cuerpo de mujer y cabeza de gata, estaba muy ligado a la figura del felino y les traía fecundidad amorosa y los poderes beneficiosos del sol. Allí eran tan respetados como las vacas hoy en día en la India. En otros países, como en la Inglaterra victoriana, por ejemplo, se solía decir que si una pareja de recién casados se topaba en su camino con un gato negro, se le auguraba un feliz, largo y próspero matrimonio. También hay escritos de que marineros decidían embarcar a felinos en sus botes para asegurarles un pronto regreso, de la misma manera que sus mujeres los adoptaban en casa tras la marcha de sus maridos para el mismo fin. Pero entonces, si tradicionalmente estos animales domésticos fueron símbolo de prosperidad y fortuna, ¿dónde comenzó a torcerse todo?
¿Qué fue el detonante para que, aún en nuestra vida cotidiana diaria, se diga aquello de mala suerte cada vez que se nos cruza un gato negro por la calle? Pues todo se fecha en el siglo XVI, sobre todo en los países en los que la caza de brujas por parte de la Inquisición estaba más en auge, como por ejemplo Estados Unidos, Italia, Francia o España, entre otros. Las brujas que visualizamos hoy en día tanto en novelas, dibujos animados, cuentos infantiles o incluso en publicidad siempre guarda los mismos patrones. Mujer vieja nariguda, casi siempre con verruga en la punta, traje negro con sombrero picudo a juego y como complemento 2 cosas: una escoba y un gato negro. Bien, pues este folclore popular es exactamente el que se ideó en el 1500 y por el que consideraban que los gatos negros eran enviados de Satán y ayudantes de las brujas. Tanto es así que tras la acusación, si finalmente la chica en cuestión era condenada a la hoguera, generalmente el gato ardía en las llamas junto a ella para tratar de eliminar el mal por completo. El pueblo celta también creía que la forma felina era la que adoptaban los demonios para pasar inadvertidos junto a nosotros. Los años han ido pasando, las generaciones también, y las creencias populares se fueron volviendo mitos, supersticiones, y hoy en día se han instaurado en nuestra vida cotidiana por transmisión oral y como reminiscencias del pasado, más a modo de anécdota que de temores reales. De hecho, se realizó un estudio en Long Island College Hospital y se llegó a una conclusión bastante llamativa. Los gatos negros o de pelaje oscuro en su defecto son más perjudiciales o dañinos a las personas alérgicas, pero no por el lore en el que se creía antaño, sino por una proteína que guardan en su piel y glándulas sebáceas y que reacciona dando ciertas alergias a los humanos. Existen 22 tipos de gatos negros, y la verdad es que viendo datos de protectoras y casas de acogida, sí que hay un cierto descompense entre las adopciones de gatos claros a los negros. ¿Siempre es así esta estadística? No. Y aquí es donde comienza lo macabro de la historia. Aunque la mayor parte de la sociedad está por encima de las creencias mágicas, lo cierto es que aún tenemos canales dedicados al tarot, gente que consume horóscopos y los videntes y curanderos siguen haciendo negocio. La gente quiere creer o necesita creer, y al igual que existen conjuros blancos y hechizos de luz, hay otros grupos oscuros que tratan de aferrarse a las sombras. Puede parecer el inicio de alguna película, pero os aseguro que este tipo de clanes o sectas existen aún en día, y en prácticamente todos los países desarrollados. Tanto es así que desde hace unos años se viene notando una tendencia a la alza entre casas de acogida, protectoras, tiendas de mascotas o particulares que vendan gatos negros. La subida comienza curiosamente después del verano, sobre mediados o finales de septiembre, y pasado octubre vuelve a bajar la estadística como el resto del año. Tras varias investigaciones acabó descubriéndose que todos esos gatos negros que se adoptaban al inicio del otoño eran sacrificados en su gran mayoría en la noche de Halloween o su víspera. Esta situación ha obligado a tomar medidas a los refugios y bloquear las adopciones de gatos negros desde septiembre hasta noviembre por este motivo, y además difundir el mensaje por las redes sociales con frases como «no los dejes solos», «gatos y perros tanto negros como blancos son utilizados en octubre en rituales» o «si tienes un gato negro como mascota, enciérralo y tenlo vigilado hasta después de la noche de difuntos». Y es que la verdad sea dicha, los gatos completamente blancos tampoco se salvan frente a estas bandas de descerebrados. Algunos clientes preguntan por gatos blancos o negros sin ninguna mancha y sobre todo que sean vírgenes. Recalcan eso porque necesitan la pureza del animal para ofrecérselo a quien quiera que adoren. Según testimonios de integrantes, lo que hacen la noche de brujas es montar un altar con sábanas negras y rodeados de velas blancas, y allí suben a los animales en contra de su voluntad y tras recitar sus plegarias, los degollan con un cuchillo muy bien afilado. Si el ritual pretende hacer el bien, las velas han de ser pares. Si por el contrario los ejecutores pretenden hacer el mal, las velas serán impares. Es llamativo la percepción que tienen estas personas de hacer el bien, si con ello deben sesgar la vida de un animal sano. Dentro de los grupos ocultistas hay varias facciones y categorías. Sacrificar un perro, un gato o una cabra
puede significar un ascenso o un ingreso en dicho grupo. Mientras que si alguien de nivel superior le arrebata la vida a un gato blanco en una misa negra, suele ser para regocijo de todos y a modo de ritual para pedir algo rindiendo culto de ese modo. En España, actualmente, esto está tipificado como un delito de maltrato animal y la pena puede llegar hasta el 1 año y medio de prisión. Actualmente, sigue la negativa por parte de las protectoras a entregar gatos negros o blancos hasta después del 31 de octubre. Y después de este capítulo del libro, cortesía de Johnny BL, para Quiero contar tu historia, o sea, para todos vosotros, pasemos a otro capítulo. Uno, un pelín más duro. Y es el primer caso que quise contaros cuando tomé la decisión de dedicar este programa a este libro, Actos macabros en la historia. Quiero hacer un disclaimer antes de contaros esta historia. Es difícil contar historias como esta que os contaré a continuación. Además de ser duras, pueden herir sensibilidades de muchas maneras. No solo por el crimen en sí, sino porque este crimen ha sido cometido dentro de un contexto que debería proteger de los crímenes, o por lo menos debería ser un contexto seguro, de amor, de compasión, de ayudar al prójimo y sobre todo de castigar los pecados. Pero este tipo de pecado parece que esta institución no suele castigar, sino parece que directamente ya se absuelve. No voy a hablar de este caso para ir contra la Iglesia Católica, que sea claro, pero hay que hablar de estos casos. Hay que hablar y reflexionar sobre una cosa muy importante, pero esta reflexión os la haré al final. Solo deciros que os voy a contar las cosas como han pasado, quitándome la responsabilidad, en este caso, de decir que la Iglesia Católica ha ocultado y no ha hecho nada para las víctimas de este caso. No soy yo quien lo dice, sino las propias víctimas. El capítulo se titula Depredador con sotana y se encuentra a página 86 del libro. Año 1920. Hay historias duras en este libro, grotescas, impactantes, sorpresivas e incluso chocantes. Pero creedme que lo que viene a continuación, si tuviera que describirlo en una sola palabra, esta sería repulsivo. Uno de esos casos que me hacen plantearme la naturaleza oscura del ser humano y de cómo hay personas que, bajo un velo de poder y anonimato, aprovechan para cometer los peores actos que podáis creer: abusar de niños. Voy a presentaros a una persona deleznable, un cara dura, aprovechado, mentiroso y, por lo que yo más le condeno, un depredador sexual y violador de menores. Y añado yo, Valeria, protegido por Dios. Fue uno de los sacerdotes más influyentes del siglo XX, creador de una poderosa congregación religiosa, los Legionarios de Cristo. Baja los pantalones, los calzoncillos y empieza a manipularme. Marcial Maciel ocultaba un lado oscuro. Marcial Maciel,
creó una poderosa congregación religiosa, transformándola en fuente abundante de vocaciones sacerdotales. Se dijo que la Legión, con gran presencia en la educación privada chilena, era el ejército espiritual de Juan Pablo II. Pero proliferaron acusaciones de abusos sexuales contra menores y seminaristas, denuncias que se perdieron en los intramuros del Vaticano. Marcial Maciel nace en México y llega a España a finales de los años 40. Estuvo protegido por el ministro de Asuntos Exteriores de Francisco Franco y venía recomendado por el Papa Pío XII, ya que había fundado, cuando tenía solo 21 años, los Legionarios de Cristo y el Regnum Christi, que antes se llamaban Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores. El Papa Juan Pablo II, durante años, lo presentó como apóstol de la juventud y tenía el beneplácito de cardenales, obispos y pesos pesados de la Iglesia. Juan Pablo II fue durante años el protector de Maciel y ahora se sabe que mes tras mes le llegaban informes y denuncias a su mesa contándole todas las desviaciones morales, los abusos y los crímenes de este hombre. Y el Papa hizo la vista gorda año tras año. Fue el Papa Ratzinger que en el conclave de 2005 condenó los actos de este despreciable delante de todos, pero tampoco él pudo hacer nada concreto o nada que todo el mundo se esperaba. Todo el mundo se esperaba un castigo ejemplar, algo que pudiese limpiar el nombre de la Iglesia, pero se solucionó, como siempre, exiliando a Maciel de Roma y obligándole a volver a su México natal. Maciel murió en 2008 y después de su muerte, la Iglesia volvió a enterrar ese asunto en su gran armario de trapos sucios. Y diréis, pero no nos has contado la historia. Es que, querida audiencia, siempre es la misma historia de poder, corrupción, de ocultar casos tan deleznables, de hacer sentir las víctimas aún peor de lo que se sienten y pensar como siempre que, bueno, esas cosas suceden dentro de la Iglesia, pero la Iglesia hace más bien que mal a la humanidad. Ay. Cada uno aquí que tenga su opinión. Yo os doy la posibilidad de escuchar esta historia contada por sus propias víctimas. Hombres mayores ahora, señores ancianos, traumatizados, que entraron en la Iglesia buscando Dios entendido como amor, consuelo, paz interior, y encontraron a este monstruo. Informe especial. Junto a la pedofilia de algunos sacerdotes y obispos norteamericanos, las denuncias contra el fundador de los Legionarios de Cristo constituyen uno de los mayores escándalos contemporáneos de la Iglesia Católica. Marcial Maciel creó una poderosa congregación religiosa, transformándola en fuente abundante de vocaciones sacerdotales. Se dijo que la Legión, con gran presencia en la educación privada chilena, era el ejército espiritual de Juan Pablo II. Pero proliferaron acusaciones de abusos sexuales contra menores y seminaristas, denuncias que se perdieron en los intramuros del Vaticano. Él empezó a quitarse el fajín, a quitarse la sotana y a quitarse la ropa. Donde ya abiertamente sí me sucedió la invitación a que yo le tocara su cuerpo y hiciera masajes cerca de las partes sexuales, es en Roma. Lo consideramos un verdadero santo, Pero después de armar sus orgías en la enfermería, llegaba a celebrar misa como si no hubiera pasado nada. La
mayor gravedad era que perdiese uno su libertad interior, ¿eh? y que tuviese uno su vida bajo un control severo. Entonces sufrimos mucho y la Iglesia podía haber sido quizá un poquito más amorosa con nosotros. Estos hombres son ex seminaristas y algunos fueron sacerdotes de la Legión de Cristo. Son además testigos claves de una investigación al más alto nivel en la Iglesia Católica. Acusan de pederastia, consumo de drogas y sometimiento psicológico de niños al sacerdote fundador de la congregación, Marcial Maciel. Siendo niños, todos ellos son entregados a la tutela y confianza del padre Maciel, pero sufren, confiesan soportar padecimientos que su guía espiritual les hace vivir en el más absoluto silencio. Acusan abusos sexuales en su infancia o juventud, siendo novicios o seminaristas de la congregación Legionarios de Cristo. Deseo dar mi más cordial bienvenida a la numerosa peregrinación de los Legionarios de Cristo, así como al padre Marcial Maciel. Un compañero mío me dijo que nuestro padre me mandaba llamar a la enfermería. Y ahí dentro, junto a la ventana, estaba otro hombre en la penumbra. Me dijo que él sufría una enfermedad y que él tenía un permiso especial del Santo Padre Pío XII para que unas religiosas, que yo entendí como enfermeras, le dieran masajes en sus partes íntimas porque él sufría de una especie de como atrapamiento seminal con la orina. Cuando me pidió si yo quería darle estos masajes, yo me sentí mal, me sentí nervioso, confundido, y él abrió la sábana, metió mi mano y estaba en paños menores, pero con el miembro enteramente erguido. Y él notó mi nerviosismo, mi desazón, me tomó la mano para acercarla hacia su pene y su escroto, y él vio que mi mano se resistía. Yo no quería usar los dedos. Eran unas vivencias muy confusas, muy difíciles de entender, porque al mismo tiempo que se veían con una inclinación ya nefasta, negativa, mala, como que uno no podía tampoco imaginar maldad, sino que decía, bueno, pues es que a lo mejor está enfermo, está delicado. La palma interior de la mano la acerqué y él trató de restregarla contra sus partes viriles, pero él notó que yo lo hacía con un horror considerable. Entonces de inmediato me arrancó la mano, la sacó, digamos, fuera de las sábanas y me dijo con enojo: no sabes hacerlo. Yo me sentí muy humillado por dos razones: por no saber hacerlo, viniendo de él, y me sentí humillado porque me pidió hacerle eso. La situación no terminó allí. Es decir, él en un momento dado, recuperándose, ya no mostrando enojo, siguió hablando conmigo. Pero al poco rato me dice, como entremezcla de curioso e informativo, quiero explicarte exactamente dónde me duele. Y le dije: nuestro padre, yo ya le entendí. No, pero yo quiero mostrártelo. Luego, Maciel insistió, me empezó a masturbar ferozmente. Yo jamás había sentido eso. Yo en la Legión jamás me masturbé. Y me causó mucho daño.
Los denunciantes recuerdan sentirse en el límite de la sanidad mental. Se sienten solos, no comparten con nadie sus padecimientos, nadie los protege, todo continúa igual. Él se irguió, me preguntó antes si yo me había lavado los dientes. Yo no relacioné nada. Los jóvenes seminaristas que aún permanecen en la Legión se cuestionan si dejar la congregación a la que entran siendo niños o permanecer ahí y aceptar en silencio los abusos que aseguran se mantienen. Me acerca jalándome de la nuca hacia él y empieza a pasear su lengua por mis labios. Yo cierro los labios lo más fuertemente posible y él insiste, y en un momento dado con la otra mano, con la mano izquierda, me jala la mandíbula hacia abajo, introduce su lengua y empieza a pasearla como a French kiss, que yo jamás había visto ni en película. ¿Todavía se emociona, José? Sí. No hay mejor manera de entender una historia cuando se escucha la misma contada por sus víctimas. Y eso han sido solo unos pequeños fragmentos que he querido haceros escuchar, porque hay que escuchar, hay que abrir los ojos, los oídos, hay que estar atentos, hay que denunciar estos abusos dentro de la iglesia. Y la reflexión que iba a hacer antes, si la iglesia no está a la altura del Dios en que cree, debería cerrar el chiringuito. Y espero que ningún creyente se sienta ofendido, porque esto no va en contra de quien con todo su corazón cree en Dios. Espero haberlo dejado claro. Pero probablemente, y lo triste es que nadie cerrará ese chiringuito, porque ese chiringuito hace mucho tiempo que parece que está vendido y rendido al Dios dinero. Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. A cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos pibillos lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra. Compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, reina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Hay que estar majareto por hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, reina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Reina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Control económico es control del poder, control mental, control sexual. Realmente Dios nunca he visto religión que pretenda tanto salvarnos a hostias. Salve, reina, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia.
Y quiero acabar este programa, el primero de la nueva temporada, con otro capítulo del libro Actos macabros en la historia de Johnny Vele, otra vez en formato ficción sonora, amablemente cedido por Johnny Vele. Esta ficción la narra el mismo autor. El capítulo va de otra lindeza de la Iglesia Católica, se titula Quema de brujas y lo encontráis a página 222 del libro, casi al final. Desde que se fundó la Santa Inquisición medieval, año 1184, y hasta la actualidad, año 2022, se han perseguido, torturado, vejado y asesinado con total impunidad a las llamadas brujas, que no eran otra cosa que herejes o peligrosas a su juicio. La conocida como caza de brujas se llevó a cabo con mayor fiereza entre los siglos XV y XVII. Aunque, en honor a la verdad, la Santa Inquisición no era la única que asesinaba bajo el nombre de la fe en aquella época. Al contrario de la creencia popular, las brujas o hechiceras se han perseguido y vilipendiado en todas las culturas, desde mucho antes de lo que nos suelen contar. Incluso mucho antes del cristianismo, ya que en el Pentateuco, Éxodo 22:18, ya nos cita textualmente: «No dejarás que las brujas vivan». Sin duda, mandamientos macabros que incitaban u obligaban a cumplir los designios divinos a los creyentes que no querían sufrir la ira del cielo. El último informe de la ONU atestigua unos números de escándalo, y más si tenemos en cuenta que todos esos crímenes se podían haber evitado, ya que la creencia religiosa y los asuntos de bienes y poder eran casi siempre la causa encubierta por la que asesinar. Tan solo en Europa se arrebató la vida de entre 50.000 y 70.000 mujeres, algunos hombres también. Y esto son solo los datos oficiales. Pero a buen seguro, fueron muchas más. Imaginad a cuánto ascendería el número a nivel mundial. Y más sabiendo que, como he adelantado antes y hemos visto en el capítulo de este libro, la caza de brujas en el Congo, actualmente siguen engrosándose las cifras. En lo que llevamos de siglo XXI, se documentan más de 22.000 casos en más de 50 países. Terrorífico. No solo la Santa Inquisición ha sido la encargada de ajusticiar a estas mujeres tras haberlas reducido física y mentalmente. De hecho, la justicia ordinaria tiene las manos manchadas de sangre en mayor medida que los inquisidores. Pero esto de la fama ya se sabe. Lo más turbio de este asunto, a mi parecer, es que a día de hoy todos tenemos estereotipadas a las brujas en cuanto las vemos. Mujeres vestidas de negro, con sombrero puntiagudo y nariz aguileña que suele adornarse con una verruga en la punta. Poseedoras de escoba, caldero y un libro de conjuros donde poder realizar sus brebajes mágicos mientras ríen con unos agudos y malévolos gritos.
Incluso mi hija, que no llega ni a la edad de 2 años, sabe reconocerlas y grita «¡Bruja! ¡Bruja!» cada vez que las ve por televisión. Ya tienen la fama. Se han convertido en un icono, en un símbolo, en un insulto. Están en discos de música, en botellas alcohólicas, en camisetas, muñecos, detergentes, canciones, publicidad. Y creo que ha llegado a ocurrir como la figura del lobo español, Canis lupus, que de tanta mala fama que tuvo en la antigüedad, casi conseguimos extinguir la especie y tan solo pudieron salvarse al protegerse ellos mismos y recluirse arriba en las montañas. Hoy en día las manadas de lobos han vuelto a crecer y poco a poco vuelven a poblar nuestros montes. Y eso, le pese a quien le pese, es motivo de festejo. Pues volviendo al tema de las brujas, creo que esa extrapolación que acabo de hacer es perfecta, ya que se las ha maltratado, torturado, vejado y matado libremente por todo el globo, y ya va siendo hora de limpiar su nombre y saber diferenciar la realidad de la ficción. De las peores cosas que nos dejó la caza de brujas, quizás sea la indefensión que llegaban a tener las imputadas. Recordemos que en la mayoría de los casos eran mujeres mayores, de 40, 50 o 60 años, cuya resistencia a las torturas prolongadas era mucho menor que el de las chicas jóvenes. Hubo violaciones reiteradas sin represalias y todo tipo de artilugios con una inventiva para hacer sufrir al cuerpo humano digno del mejor guionista de cine gore actual. Hay relatos de la época que nos cuentan cómo había mujeres que estaban tan descompuestas por todas las sesiones de tortura que sus captores decidían mantenerlas en las celdas durante varias semanas para que su cuerpo se recompusiera de las heridas, con el fin de volver a torturarlas de nuevo y que así volvieran a sentir dolor, ya que alcanzaban tal nivel de heridas infligidas que el propio cuerpo dejaba de sentir. No quiero extenderme ni regocijarme en dichos instrumentos macabros, pero al final del capítulo recomiendo un libro escrito por Manuel Carballal, donde se recogen una amplia mayoría de ellos y se expone su método de utilización con escrupuloso detalle. Y os aseguro que hace que se te empequeñezca el corazón. Desde que se adoptó la costumbre de poder acusarse entre vecinos sin tener ninguna prueba clara, la conocida caza de brujas se expandió exponencialmente por todos los rincones del mundo y no ha cesado incluso en la actualidad, donde se sigue cobrando vidas inocentes. Las principales causas de acusación, causas encubiertas me refiero, eran apropiarse del dinero o los terrenos de la acusada, envidias o disputas personales entre los vecinos. Los autos de fe eran en ocasiones tan peregrinos que hoy nos sonrojamos al ver el modo en el que dilucidaban si una mujer era bruja o no lo era. Algunos lugares han pasado a la historia por ser testigos de la barbarie humana. He aquí algunos ejemplos. Zugarramurdi. Este municipio perteneciente a la Comunidad de Navarra es y ha sido conocido mundialmente por el proceso que en él aconteció y que acabó con 7 mujeres quemadas de manera popular, 3 de ellas en efigie, ya que las mujeres murieron previamente al auto de fe en las cárceles. Pero eso fue solo la cabeza visible del llamado proceso de Logroño, ya que lo que no se cuenta son todas las mujeres que murieron presas de las torturas de manera clandestina. La mitología de este lugar ha trascendido hasta nuestros días, y cada año son decenas y decenas de turistas los que se acercan a visitar sus calles,
el arroyo del infierno o la propia cueva de las brujas, donde se cuenta falsamente que se reunían las mujeres a practicar aquelarres y a adorar a Satán. Todo falso, pero que nos sigue atrayendo como miel a las moscas. En el año 2013, el director español Àlex de la Iglesia estrenó su película Las brujas de Zugarramurdi, donde plasmaba todo ese folclore y esas leyendas y mitología que sobrevuelan alrededor de este enclave situado en la comarca del Baztán. Salem, ciudad americana situado en el estado de Massachusetts, en la que, en enero de 1692, aconteció un juicio por el cual, incluso hoy, se sigue relacionando el lugar con las brujas. Está claro que fue en Europa donde todo el fanatismo religioso en contra de los herejes tuvo mayor calado, pero sus tentáculos llegaron a cualquier parte del planeta, y América no podía ser una excepción. Sobre el 1620 cruzaron el charco los primeros colonos provenientes de Inglaterra y Países Bajos y trajeron consigo sus costumbres y creencias. Según cuentan las crónicas, unas niñas tuvieron episodios de agitación, convulsiones y unos momentos de hablar frases inconexas sin sentido alguno. Todo eso fue el detonante que habían propiciado años de historias, leyendas y mentiras que habían asimilado todos los habitantes del lugar. El pueblo se hizo presa de una histeria colectiva, de la cual se llegaron a alcanzar el número de 141 incriminados. Tras acusaciones infundadas, testimonios baladíes y mucho miedo a que el maligno entrase en sus villas, acabó por celebrarse un juicio en el que salieron condenadas a muerte por medio de la horca una veintena de personas, 6 hombres y 14 mujeres, más otras 5 que murieron previamente en prisión. Saint-Germain-en-Laye. Cuando en todas las villas francesas se estaban reportando casos de brujos, magos, envenenadores y adoradores de Satán, en el año 1670 las Cortes de París registran la ordenanza firmada por Luis XIV en Saint-Germain-en-Laye, donde se apoya y se alaba los esfuerzos y la labor que llevaban a cabo los magistrados, y se les reitera la potestad de poder decidir como último recurso en dichos temas. Desde entonces y hasta 1682 se multiplicaron sus intervenciones contra los que ellos creían poseídos por el mal. Hoy en día en España tenemos bastante superado todas aquellas barbaries y nos jactamos incluso de nuestra historia. Contamos con pueblos enteros, como puede ser el caso de Soportújar, enfocados al turismo y modificados expresamente para que los visitantes se sientan como en un viaje al pasado. Y para ello, no dudan en tirar de mitología, leyendas y folclore popular para mantener una visión de las brujas como se nos dice que debieron ser: mujeres ancianas, malvadas, hurañas y adoradoras del diablo. Esto, en principio, no tiene nada de malo, pero sí que es peligroso desenfocar la visión de la realidad, ya que, como sabemos, hay mentes manipulables, influenciables y sobre todo crédulas, que siguen creyendo a pies juntillas que todo lo que se decía en el siglo XVII es real, y no dudarán en actuar en consecuencia. De
Y esto ha sido todo, querida audiencia. Espero os haya gustado, espero os haya parecido interesante el contenido de este libro, Actos macabros en la historia, un repaso a la maldad humana a través del tiempo, editado por Guante Blanco, de Johnny BL, que, además de gran escritor, tiene también un podcast que se llama Radio Morgue. Os lo recomiendo, por supuesto. Gracias, Johnny, por haberme dado el honor de empezar mi nueva aventura contigo. Luego en la descripción del episodio pondré todos los enlaces para que quien quiera compre el libro, quien quiera escuchar los podcasts y tal. Y vosotros, querida audiencia, espero leer vuestros comentarios, escribidme y, como ya he dicho, dedico este capítulo en primis a Álvaro Gil, creador de la Catedral Atroz, que me ha tenido tanta compañía, me ha hecho reír una jarta, pero también dedico este capítulo a las siguientes personas. Perdona, Álvaro, te estoy robando un pelín la idea, pero es la primera y la última vez que lo hago, ¿eh? Dedicado a Dora Elliot, Lolita Márquez, Ishon Shade, Javier Moya Francos, Guadalupe Ferreres Ortega, Notas de Medianoche, Noche Hermosa, Sole, Basa Jaún, Tony Soria, Betty Doberman, Peter, una new entry que se llama Paquito el Golosón, yo también soy muy golosa, Paquito, Silvia Audio, Lotero, Carlo Design y todas las personas que han escrito en mi muro de iVoox, incluido algún anónimo que no sé quién es porque es anónimo. Todas las personas que me han acompañado en este camino hasta aquí y la que se ha ido también porque, hombre, no se puede pretender que la gente te espere al infinito. Y a las nuevas amistades, Kiosco Chispas y Albert Mosqueo. Y Gon, por supuesto. Y además de mi precioso Trascu, espero que estés feliz ahí donde estés. Y a mi querido amigo del corazón, Johnny Binasti, a quien dedico y dedicaré siempre todos los capítulos de Quiero contar tu historia. Ojalá en el más allá él lo puede escuchar. Esto es todo, os pido perdón por algún que otro fallo en la grabación. He hecho todo lo posible para que sonase mejor, pero he tenido varios problemas con el equipo. Nada más, recordaros que siempre hay que mirar a la vía. No cerremos los ojos, ni los oídos, ni la boca delante de los abusos y de la violencia, como decía Gabriel García Márquez. Siempre estaré de la parte de las víctimas. Habéis escuchado Quiero contar tu historia. Ante el micrófono, Valeria Surchis.